y vamos a la sexta parte de la serie Las Guerras y Dios. Yo les recomiendo a todos ustedes que aman y que quieren entender lo que está pasando, esta serie que verdaderamente me ha llenado de mucha emoción compartirla y sobre todo de alegría de saber que ya la luz viene pronto al planeta Tierra. La oscuridad está invadiendo el mundo, pero nosotros tenemos una esperanza maravillosa que es la venida del Hijo de Dios. Vamos a ver rápidamente algo de lo que se relaciona con el fin de la historia. La actual guerra que se está librando entre Ucrania y Rusia y Ucrania no es solamente el enfrentamiento entre dos naciones, sino que es una guerra entre dos cosmovisiones, entre los dos hemisferios del planeta Tierra, el occidente y el oriente. Entonces, de alguna manera podemos ver nosotros actualmente que el mundo se dividió en dos. Es clarísima esta división ya de los dos hemisferios. La cosmovisión del occidente es enteramente diferente a la del oriente y la forma como piensan en religiosa, política, económica, militarmente, son dos hemisferios que se han enfrentado los dos por el control del mundo. Porque a eso tenía que llegar el mundo. Tarde o temprano el mundo, en la historia tenemos cantidad de Alejandro el Magno, Hitler, Stalin, nazis y cantidad de líderes que han surgido para poder tratar de realizar el sueño humano, conquistar las naciones, conquistar el mundo. Algo que finalmente el anticristo hará y también parcialmente, porque aun cuando el anticristo surja, el mundo estará dividido en 4 confederaciones políticas, ya que el anticristo no va a gobernar el planeta Tierra enteramente. Vemos claramente, ¿verdad?, que el Oriente y el Asia va a estar una confederación política y va a haber otra en el sur, y el anticristo tal vez controle las 10 naciones, nada más 10 naciones que la Biblia menciona como los 10 cuernos o los 10 dedos que corresponden a la estatua de la visión del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Pero veamos en primer lugar el gran fracaso humano, el gran fracaso de la política humana, el gran fracaso de todos los filósofos, escritores y historiadores que creían que habíamos llegado ya después de la Segunda Guerra Mundial al fin de la historia y que ya las democracias iban a gobernar y a tener una victoria total sobre las dictaduras y sobre todos los gobiernos totalitarios. Y qué tristeza cuando comenzó el siglo XXI. En el siglo pasado, la mayor parte de todos los escritores, repito, políticos, filósofos, concluyeron cuando cayó el comunismo en 1991 que el ser humano realmente no estaba experimentando la conclusión de la Guerra Fría. O sea que realmente, sino el triunfo de la democracia occidental sobre la forma final del gobierno y el final de la historia humana. Cayó el comunismo y se cayó la muralla de Berlín y pues ahora sí ya no hay la Guerra Fría y el occidente ganó, le ganó al oriente. Ya está demostrado que el comunismo no funciona, que las políticas que tenían en el Asia, en Rusia tampoco funcionan y ahora el héroe es Estados Unidos de Norteamérica y las naciones europeas. Por lo cual Europa funda lo que se llama la Organización del Tratado del Atlántico del Norte o las siglas OTAN. Forman este ejército los europeos después de la Segunda Guerra Mundial para evitar, por si las moscas, como decimos vulgarmente en México, los comunistas vuelven a tratar de invadirnos. A pesar de que Hungría, Rumania, Bulgaria fueron apoderadas por el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial y Alemania la dividieron en Alemania Oriental y Alemania Occidental con el famoso muro de Berlín, que es derrumbado en 1989. Y la historia entonces fue definida, ¿verdad?, como una lucha entre la libertad y la dictadura. Además, con la victoria decisiva del capitalismo y la democracia norteamericano
y la libertad contra el totalitarismo soviético, la historia había llegado a su fin. Y luego entramos al avance de la tecnología en el siglo XX, donde se descubre el ADN, el hombre llega a la luna y comienza la invención del iPhone, de los medios internacionales de comunicación como el Internet, y el ser humano comienza como una burbuja a elevarse, a elevarse, a elevarse, y todo esto les comparto para que comencemos a entender la historia y dónde nos encontramos y el fracaso del ser humano, que nunca el ser humano alcanzará el éxito sin Dios. Entonces nos inflamos. Todo el siglo pasado fue un siglo, ¿verdad?, de descubrimientos científicos como nunca en la historia había llegado el ser humano. El hombre en la luna, repito, comunicación satelital en los 70s, bueno, fue toda esta situación, y al llegar al siglo XXI, espérense nada más para que nos demos cuenta que al llegar al siglo XXI ya todo eso se olvidó, la tecnología y lo que quiera, y ahora el sueño del ser humano es producir otro ser humano mejorado. El transhumanismo. Esto es increíble, los sueños marihuanos de los seres humanos. Impresionante a lo que realmente quieren creer la mentira de Satanás en el huerto del Edén, serán como dioses. Y estamos en el punto donde los seres humanos en el siglo XXI creen que somos dioses. No había duda alguna que la raza humana había entrado a un nuevo mundo, muy diferente del que antes habíamos conocido, un mundo donde el gobierno de la ley iba a suprimir completamente a la ley de la jungla. El fin de la historia fue la falacia o la utopía del siglo XX, pues continuaron enseñando que las nuevas naciones bálticas en Europa e independientes de la Unión Soviética estaban ahora unidas al occidente, y que ya no había pelea contra el occidente, y que ahora todo iba a ser una democracia, e inclusive llegaron a aseverar bastantes politólogos, filósofos y escritores que también Rusia tarde o temprano tendría que aceptar la democracia y el capitalismo y también el libre mercado. Esa fue la conclusión a la que llegaron. No cabe duda, ¿verdad?, que era el fin de la historia y el occidente había ganado finalmente, pero de repente algo sucede en la historia cuando los ataques terroristas del siglo XXI, del 11 de septiembre, los orientales, un grupo de 19 musulmanes radicales, se suben en 4 aviones, se lanzan sobre el país que había ganado la Segunda Guerra Mundial y que ahora se había exaltado hasta lo sumo. Derriban 2 torres gemelas, uno pega contra el Pentágono y el otro, que iba a la Casa Blanca, es derribado en una zona, en un estado de Estados Unidos, e impidió que no destruyera la Casa Blanca. En el 2008, el presidente ruso Vladimir Putin invade la antigua nación soviética de Georgia en el 2008, quedando, ¿verdad?, realmente con 2 territorios grandes de esa nación. En el 2014, la península de Crimea, y ahora en febrero 24 del año en curso que estamos llevando a cabo, Rusia invade Ucrania con consecuencias y con resultados por demás dramáticos. Y todos estos desarrollos alarmantes, de repente ya los occidentales, los musulmanes entraron a Estados Unidos y están mandando un mensaje a Estados Unidos: ustedes no son invencibles. Y miren lo que hemos hecho, hemos llegado al centro, a Washington, a Nueva York, al centro de la economía del mundo, y podemos hacer más cosas contra ustedes. Y comenzó este sueño de que el siglo pasado había alcanzado lo máximo, etcétera, etcétera, a comenzar a desmoronarse, porque comenzaron a comprobar que realmente no estaban tan blindados los Estados Unidos como esperaban que fueran. Sin embargo, el mundo occidental vio estos eventos como la invasión a Georgia, a Crimea, como algo aislado. Porque decían, bueno, pues los territorios de Georgia y Ucrania que Putin tomó eran de gente que no les importa realmente
regresar a Rusia, y seguramente Rusia hasta ahí va a llegar. Y con toda esta forma esperanzadora de pensar, los optimistas mantuvieron que la verdadera historia ya había acabado. O sea, las grandes luchas, el hombre ya no llegaría a una tercera guerra mundial. La tecnología tenía que vencer, el conocimiento el hombre tendría que vencer, los descubrimientos científicos eran mayores a la locura de los grandes conquistadores, y el mundo tenía que entrar a una etapa, ahora sí, milenial, utópicamente hablando, que iba a transformar el mundo en un mundo mejor. Pero de repente llega el febrero 24 del año 2022, el año en que nos encontramos. Cientos de tanques rusos rodean las fronteras de Ucrania con más de 150,000 soldados. Los tanques avanzan a la ciudad principal de Kiev, y todo sueño de que la historia había terminado se desmorona y se desvanece rápidamente. Cualquier persona que Rusia, o esperanza que Rusia se integrara a la democracia y formara parte del capitalismo y el libre mercado del occidente, se desmoronó también. La cruda realidad ya no podía ser negada. Esta invasión no solamente era una guerra entre dos naciones, sino era una guerra verdaderamente entre dos cosmovisiones. La guerra de Ucrania desequilibró completamente al mundo entero, más que los ataques de las Torres Gemelas, porque en ese momento se dio cuenta la división tan grande que hay, porque se vio a Rusia aliada con China, con Irán, con la India, con Irán y con las naciones que apoyaban y han apoyado aquello que es completamente contrario a la política, a la democracia, a la economía del occidente. Entonces, aquí vemos la grande tensión donde Rusia invade Ucrania, y en ese momento se forma todo este grupo. Rusia es ayudada por China, por Irán, por la India, etcétera, etcétera, y por este lado está la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos de Norteamérica. Entonces comienza la confrontación, y el occidente dice: si dejamos que Putin quede en Ucrania, entonces realmente no vamos a conquistar el mundo, porque el sueño de Estados Unidos ha sido dominar, como dominó desde la Segunda Guerra Mundial, a Europa y al Medio Oriente y al Asia también. La influencia norteamericana fue tremendamente, porque abarcó completamente casi el globo entero. Pero viene esta reacción donde resucitan el occidente, y entonces Estados Unidos dice: no, pues ahora vamos a obligar que se salga de Ucrania y vamos a sancionarlo económicamente. Y lo que aplica Estados Unidos, desgraciadamente, por la mente del presidente actual de Estados Unidos, no funciona con sanciones económicas, porque Rusia había preparado este ataque 5 o 6 años atrás. Y Putin, que fue un exdirigente de la KGB, la sociedad secreta política y militar de la Unión Soviética, es un estratega militar que no tiene Estados Unidos, que no tiene Inglaterra y que no tiene la OTAN. Entonces es un estratega militar que sobrepasa la capacidad de pensar de los que hay ahorita en el mundo. Entonces él tenía su arma secreta. No saben todo, como decimos, como el Borras nada más, ¿verdad? No, él pensó claramente las consecuencias de todo. Y ya tenía a Rusia, ya tenía a China respaldándolo, y a Irán controlando el Medio Oriente, amenazando a Israel con una bomba nuclear también, a Corea del Norte amenazando también a Corea del Sur y Estados Unidos con una bomba nuclear, y a todas las naciones que estaban involucradas, la India preparándose contra Afganistán y contra Pakistán para poder ayudar a Rusia y tener el control ellos de todo lo que es el hemisferio oriental del mundo entero. Entonces Estados Unidos se da cuenta que tiene que sacar a fuerza a Putin de Ucrania. Entonces no funcionan las sanciones económicas. ¿Por qué? Porque Putin tiene un arma secreta: el gas. El 60-65% del gas de Europa viene de Rusia. Y entonces Putin simplemente dice: síganme presionando y le cierro la llave. Entonces al principio, pues a muchas naciones: sí, vamos a mandar ejército. Biden, desafiándolo abiertamente, manda
equipos, tanques de guerra a Ucrania, algunas naciones cooperan, etcétera, etcétera, pero Alemania, que es el medio de donde viene el gas, se llama el Nord Stream 1, que es el gasoducto que viene de Rusia, viene a Alemania, y Alemania es la que distribuye el gas a las naciones europeas. Entonces, Alemania es vital para Rusia. Y Alemania aparece en Ezequiel 38 con el nombre de Gomer. O sea, y Ucrania aparece con el nombre de Magog. Todos los magogitas del Ezequiel 38, lo vamos a hablar después, pertenecen a estas naciones que se dividieron con la caída del comunismo, las repúblicas de la Unión Soviética, que son Kirguistán, Uzbekistán, Kirguistán, Afganistán, y todas esas naciones junto al mar Caspio y al noroeste, que son Lituania, Estonia, Latvia, y finalmente Finlandia, Suecia, que están en guerra ahorita para entrar a la OTAN, etcétera, etcétera. Estas naciones, de acuerdo a la Biblia, pertenecen a los magogitas, que fueron vencidos por los escitas y que formaron lo que es actualmente Mongolia y la Rusia moderna. Esto es maravilloso, etimológicamente, geográficamente, arqueológicamente, antropológicamente, a la luz de la Biblia. Maravilloso. Todo este cuadro que se pintó hace 2700 años, santos de Dios, donde estas naciones no existían, por el amor de Dios. ¿Cómo sabemos que son ellas? Porque la zona geográfica donde se encuentran es como las localiza la Biblia. Entonces cambiaron el nombre como Irán. Irán la encuentras en la Biblia con Persia, porque en 1935 cambió el nombre de Persia a la República Islámica de Irán. En el 79 a la República Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini. Entonces Irán sabemos que es precisamente Persia antigua, el Antiguo Testamento, y Gog y Magog, sabemos Gog es un líder y Magog es la zona geográfica del noroeste del mapa de Europa. Entonces esto es maravilloso porque ante nuestros ojos se está formando todo esto y estamos viendo cómo los protagonistas que la Biblia mencionó están ocupando el escenario. Y vemos a los jugadores del último partido de la Biblia que ya están en la cancha. Decía un gran maestro de la Biblia, Dwight Pentecost, del Seminario Teológico de Dallas: así como cuando entramos a un estadio y vemos a los jugadores que han salido a la cancha, ya ven que salen todos por un túnel, sabemos que el juego va a comenzar. Y dijo Pentecost hace 40, 50 años: cuando veamos que los protagonistas que la Biblia mencionó comienzan a ocupar el escenario mundial, sabemos que el juego va a comenzar y va a terminar a favor de nosotros, gracias a Dios. 10-0 va a quedar poquito. Ahora, el pueblo de Ucrania era importantísimo entonces para Putin, porque Ucrania es la frontera con Rusia. Y Ucrania no pertenece a la OTAN ni a la Unión Europea. Entonces, Estados Unidos, para tratar de seguir avanzando en Europa hacia Rusia, porque el sueño de Estados Unidos es conquistar, si no conquista Rusia, pues no conquista el mundo entero. Es su principal enemigo, su principal adversario, al quien tiene que derrotar. Y el punto estratégico básico para Estados Unidos es Ucrania. Porque si Estados Unidos lograra que Ucrania se alineara con la OTAN y con la Unión Europea, podrían poner Estados Unidos misiles en Ucrania apuntando a Moscú, que llegarían en 4 o 5 minutos. Entonces Putin, como gran estratega militar, y no estoy hablando a favor de Putin, estoy hablando de la realidad de lo que está pasando. No estamos a favor de uno y del otro, ¿verdad? Porque aquí no hay más que el Señor Jesucristo, el único que tiene la verdad. Y el mundo irá de mal en peor. Entonces no, ay, hermano Alvicen, usted apoya a Putin. Por el amor de Dios, escúchame lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la realidad de cómo están las cosas. Entonces Putin, al darse cuenta que quieren entrar a Ucrania y que les pueden poner misiles, rodea a Ucrania, impide militarmente que avance la OTAN ni Estados Unidos a Ucrania. Y actualmente pues ya Ucrania, el 60-70% ya está bajo el control de Rusia, y bíblicamente nunca Putin se saldrá de Ucrania, jamás, porque pertenece a la zona de Magog, que es la zona geográfica
que la Biblia profetizó que vendría contra Israel, dirigida por Gog, que posiblemente sea Vladimir Putin, el último líder de la humanidad, antes del anticristo. Entonces viene esta confrontación, no funcionan las sanciones económicas y Ucrania es un país que tiene 5 o 6 años respaldado y sostenido por Estados Unidos. Y vemos nosotros claramente que cuando comienzan estos problemas, Ucrania siempre ha sido una nación que, aunque ha sido siempre de Rusia, de siempre, porque más del 70% son rusos en Ucrania, siempre se ha inclinado por el occidente y no por el oriente. Han visto que tarde o temprano Rusia podía estar sobre de ellos o Estados Unidos sobre de ellos. Y entonces Estados Unidos, aprovechando a los presidentes últimos ucranianos, Estados Unidos coloca en Ucrania a un judío llamado Volodymyr Zelensky en el año 2019, que es el presidente de Ucrania actualmente. Y vamos a poner a un hombre controlado por nosotros, y Estados Unidos le pasa a Zelensky millones de dólares mensuales. Entonces, Zelensky, de hace un año, cuando comenzó más o menos la invasión a Ucrania, Henry Kissinger, ex asesor de presidentes en Estados Unidos, también judío, y también con una visión de los pocos diplomáticos que ya no existen en el mundo, aconsejó que hicieran lo siguiente para evitar tantas muertes que ha producido esta invasión: que Zelensky renuncie y que entregue el territorio a Rusia, que acabe la guerra y acabe el derramamiento de sangre, porque tarde o temprano Ucrania pertenece a Rusia. Pero Zelensky se ha, como decimos, amachado, no ha querido salir y lo está Estados Unidos exaltando. En la revista Times salió su foto como un héroe, cuando él podía desde hace mucho tiempo haber renunciado, evitar tantas muertes de niños. Ok, quédense con Ucrania, porque nadie puede defender a Ucrania ni Estados Unidos en contra de Rusia, como lo hemos visto hasta este momento, que ha llegado a un fracaso total. Por el otro lado, Rusia siempre ha rechazado la democracia liberal como modelo de gobierno. Putin ha dirigido esta nación 22 años. A principios del siglo XX fue elegido Vladimir Putin como presidente de Rusia. Y las naciones actualmente aliadas a Rusia son China, la India, Sudáfrica, Belarus, Alemania y Kirguistán, Cuba e Irán. Son ahorita las naciones que han hecho una confederación entre ellas y están unidas completamente, pero la más fuerte de todas es China, por el poder económico que tiene China sobre Estados Unidos todavía. Dicen los grandes especialistas que si se juntaran todos los dólares, el papel moneda de Estados Unidos, todos los dólares del mundo, la mitad están del lado de China. ¿Qué quiero decir con esto? Que China en cualquier momento, si quiere, hunde a Estados Unidos económicamente. Fue lo que Trump quiso hacer antes de Joe Biden. Digo, China, zapatos chinos, orejas chinas, aretes chinos, corbatas chinas, todo chino, motocicletas chinas, carros chinos, el Kia y todo lo que invadió Estados Unidos. Dijo Trump, bueno, y entonces nuestras fábricas, ¿qué están produciendo? ¿A quién le estamos vendiendo? Al ratito todo Estados Unidos va a ser de China. Se calcula que en California más del 60% de los bienes raíces son chinos y japoneses. Madre Santa. Como le preguntaron en la Fox News a un gran genetista que estaba del lado del partido del occidente ahorita a favor de todo lo que está sucediendo: defíname lo que es una mujer. Defíname lo que es una mujer. En 15 minutos no pudo definir lo que es una mujer. Que es una mujer, es un ser humano que tiene el cromosoma XX, punto. Es lo que define los sexos. Varón y hembra, Dios los creó. A nuestra imagen fuimos creados. Tenemos más de 100 años. Esto para que tengan una idea. 100 años que se sigue enseñando que venimos de Chita. Se sigue enseñando en las universidades
ya no en todo, gracias a Dios, la teoría de la evolución. Porque el ser humano no tiene otra explicación de dónde venimos. Entonces tiene forzosamente que dar alguna explicación. Inventaron, venimos de los animales, producto accidental, somos un accidente. No tiene ninguna dignidad el ser humano, no es diferente a los animales. Y cuando mueras no hay nada, hay la tierra, no hay esperanza para el futuro, ni que cambie tampoco a nadie, Dios no existe. Y la teoría de la evolución fue para la que pavimentó todo lo que es el humanismo, el darwinianismo, el comunismo, el socialismo y todos los ismos que hay. La base y el fundamento de todas estas filosofías es que el hombre es un animal evolucionado. Viene 1954 y los doctores Crick y Watson descubren el ADN. Viene la física con la primera y la segunda ley de la termodinámica, que demuestra a la segunda ley de termodinámica que el ser humano no puede evolucionar, todo va de peor de mal en peor, no estamos subiendo, estamos bajando. La biología con los aminoácidos impide la evolución, jamás habrá evolución por los mismos aminoácidos. Y viene el DNA que es descubierto, donde el cromosoma y el ADN del ser humano es completamente diferente al del chango, el del chango al del rinoceronte, el del rinoceronte al de la jirafa, el del perro al del gato, el del caballo al de la vaca. De acuerdo a las especies, es el ADN que Dios estableció. La ciencia lo acaba de comprobar en 1954 y siguen enseñando por qué. Muy fácil. El secretario de propagación y medios de comunicación de los nazis, Joseph Goebbels, dijo estas palabras: mientras más grande sea la mentira, más fácil de creer. Mientras más grande produzcamos y fomentemos y propaguemos una mentira, más fácil que el ser humano la pueda creer. Así de tontos somos los seres humanos, tal como el diagnóstico de la Biblia. Como ovejas sin pastor, andamos buscando y oyendo la voz del enemigo, sin oír la voz de Jesús, el buen pastor que dio su vida por nosotros en una cruz. Y aquí estamos en el siglo XXI, la tecnología, a la luna, el internet, el transhumanismo, la robotización y todo, hemos hecho el ridículo completamente. Y estamos al borde de una guerra nuclear. ¿Mejoró el ser humano? No ha mejorado absolutamente. Somos autodestructivos de acuerdo a el diagnóstico que Dios nos deja en la Biblia. Y ahora que Rusia se ha unido a China, a Irán, podemos percibir un expansionismo y totalitarismo mundial, porque estas tres naciones, Irán, Rusia y China, estas tres naciones se han convertido en una bomba explosiva, en una olla express. Nadie supera ahorita a China. Y en cuanto a Rusia, el poder nuclear que Rusia tiene no lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene más soldados, tiene más submarinos, tiene más barcos, pero el poder nuclear, los misiles con cabezas nucleares, los tiene en mayor proporción Rusia actualmente, que está unida con Irán y que está unida con Siria y que está unida con Corea del Norte. Entonces se junta Rusia con el poder nuclear, China con el poder económico y militar, porque China tiene 200 millones de soldados. No hay un ejército más grande que este en el mundo. Y Rusia, el poder nuclear, hacen un matrimonio tóxico. De conveniencia, siempre ha sido así. Como ahí en la vida real, matrimonios tóxicos que por conveniencia siguen igual, pero realmente no hay amor. Y vemos esto en Apocalipsis 17. La mujer ramera montada sobre la bestia, que es el anticristo. La mujer es el último sistema religioso que gobernará el mundo. Y van a tener un matrimonio tóxico el anticristo con la religión, porque al anticristo le va a convenir al principio que la religión lo apoye a propagar sus mentiras. Y después, a los 3 años y medio del gobierno del anticristo, dice Apocalipsis 17, se va a deshacer de la mujer y la va a quemar, que será la ciudad del Vaticano. Destruirán completamente el centro de la religión mundial, junto con Irak, que habrá otro centro también ahí de religiosidad que se va a fundar y se va a construir. Y el anticristo entonces, ya deshecho del poder religioso,
comienza a convertirse en un dictador y el único Dios del mundo. No hay más religión que yo. Y así es lo que estamos viendo que está sucediendo. A Rusia le conviene China, a China le conviene Rusia, pero aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que hubo al principio entre Rusia y el Islam, que son las naciones que van a formar parte de la invasión contra Israel? Rusia es ateo. El Islam cree en Dios, en Alá. Entonces el Islam sabe que Rusia nunca va a hacer adorar a Alá, ni tampoco Rusia, ni tampoco el Islam jamás va a ser atea. Entonces hay una unión ya ahorita de todas las naciones de Magog islámicas con Rusia en un matrimonio tóxico. Uniones de conveniencia políticas. Durante 18 siglos Europa no se casaban el príncipe de Francia con el príncipe de España si el Papa no lo autorizaba. Y cuando había estos matrimonios, eran matrimonios tóxicos de conveniencia, porque se unía Francia y España a través de un matrimonio y por causa de los hijos, pues no podían entrar en guerra. Les convenían estos matrimonios, por eso también en el Antiguo Testamento Salomón tuvo tantas mujeres, porque fueron matrimonios tóxicos, donde Israel necesitaba tener relación con naciones que pudieran apoyarla en las guerras. Ahora, si Estados Unidos y las naciones del occidente no pudieron detener a Putin, como hasta ahorita lo estamos viendo, ni ahora las sanciones económicas no lo pueden detener, ¿qué es lo que lo va a detener? Entonces hemos llegado realmente al final de la historia. Nadie está deteniendo la profunda y peligrosa cooperación, nadie, entre Rusia, China, Irán. Nadie. Es un expansionismo absolutamente, ¿verdad?, que va a una velocidad maravillosa, donde el mundo está asombrado porque no hay ni la OTAN ni la Unión Europea, y Estados Unidos está en decadencia militar y política, porque Dios ya entró a juzgar a Estados Unidos, y Estados Unidos no aparece en la Biblia en los últimos tiempos. Millones de personas fueron, pues, para concluir, seducidas con que ya la historia había acabado. El ser humano había llegado a la cumbre, al pináculo de la ciencia, de la tecnología, de los avances militares, etcétera, etcétera. Pero los cristianos, me da mucha pena decirlo, los cristianos debían y deben de conocer suficientemente bien la Biblia para dejarse llevar por las opiniones de CNN, de las estaciones de radio, de las películas, etcétera, etcétera, y los medios de comunicación. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 24, versículo 6 y 7? Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cualquiera de los politólogos, filósofos, escritores que puedan decir hemos llegado al final de la historia, se cayó el comunismo, la Guerra Fría ya no existe, etcétera, etcétera, y vamos al hombre suficiente para solucionar todos los problemas, no han leído la Biblia. Jesús está diciendo que hasta el final de la historia habrá guerras. ¿Por qué? Por la condición caída en la que el ser humano nació. No entienden la gente que no es cristiana la naturaleza dentro de nosotros. Este fue el error gravísimo de Carlos Marx, un ejemplo nada más, de Sigmund Freud, puedo citar muchos más. Carlos Marx creyó que el problema humano era la lucha de clases. El proletariado tiene que vencer a la clase burguesa y quitarle el poder, y entonces se van a aliviar las fuerzas, etcétera, etcétera. Y durante más de 70 años esta ideología fracasó en el mundo entero, hasta que en el 91 cae la ideología del comunismo, demostrándole al ser humano que esa ideología no funciona por el amor de Dios y está volviendo a ser resucitada. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue creyendo la mentira más fácilmente que la verdad. Eso contradice.
La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia, era para que ya tuviéramos un concepto por lo menos equilibrado, lógico, sensato, de las experiencias que hemos vivido, pero no, el ser humano no es así. Generación tras generación repite los problemas y los pecados de las antiguas generaciones. ¿Por qué? Porque solamente hay una luz, solamente hay una esperanza que se llama Jesucristo. Y este es el momento de todos nosotros de levantar la cruz, hoy más que nunca, más que en cualquier otra parte de la historia, porque para esto hemos nacido. Para esta época que tú naciste y que estás viviendo, es precisamente para lo cual Dios llegó a tu vida y a tu corazón, transformó tu vida y te ha llamado a que sigas a Jesús, para que en este tiempo tan difícil, tan oscuro, depravado, degenerado que nos rodea, seamos una luz y seamos victoriosos en el nombre de Jesucristo. Ahora, los apóstoles de Cristo, ¿qué dijeron de los últimos tiempos? Porque desgraciadamente también hay una teología que se llama la teología del reino dentro del cristianismo. Toma nota, teología del reino, que ya tiene años enseñándose en iglesias por famosos predicadores. ¿Qué dice esta teología? Que la iglesia va a conquistar el mundo, igual que el mundo secular. ¿Hasta dónde entró esta mentira a la iglesia cristiana? Que vamos a establecer el mundo, que vamos a vencer a los poderes del mal, y cuando venga Cristo nosotros ya vencimos al mundo y tuvimos la victoria final. Imaginémonos nada más esto. ¿Qué dicen los apóstoles de Cristo? 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 3. Timoteo, quiero que sepas esto: en los últimos días vendrán tiempos de Tom y Jerry, de Alicia en el País de las Maravillas, el milenio. Quiero que sepas que en los últimos días de la historia humana vendrán los tiempos más peligrosos de la historia. Esta palabra peligroso, apunto en el griego, es chalepo, con CH, chalepo, que significa salvajes, pero más que eso, antinaturales. O sea, la Biblia profetiza que el ser humano va a llegar a un punto de salvajismo, no de intelectualidad, ni de comprensión, ni de sobriedad. El ser humano regresará al salvajismo, a matarse unos con otros, a entrar niños de 15 años a las escuelas y matar a todos los infantes en las escuelas, en despreciar completamente las bombas y las guerras. Los maridos harán a un lado la familia, las mujeres, ¿verdad? Se envanecerán con tantas cosas, los niños crecerán sin un padre, será un mundo caótico. Es el que estamos viviendo. Pero ustedes no tengan miedo, no tengas temor. Yo soy tu Dios, y en medio de tanta oscuridad estoy contigo. Y te quiero hacer una promesa: no te va a faltar nada. Te quiero hacer una promesa: te voy a guardar y te voy a proteger, como protegí en el diluvio a Noé y a su familia, como protegí a Lot en Sodoma y Gomorra. Así a ustedes los voy a proteger, porque yo di mi vida por ustedes en una cruz. Y tú tienes que creer esto, y si tú crees esto, vives conforme a lo que tú crees, sin temor, porque el temor echa fuera el amor. Y en cuanto ya vivimos con el temor, y esto y el otro, y viene el virus, me voy a tapar, y va a pasar esto, y vivimos así, arrinconados en un mundo que nos quiere arrinconar y llegarnos a producir ese temor satánico, porque el temor es de Satanás. Es cuando puede él manipularnos, controlarnos y hacer con nosotros lo que quiera. Debes saber esto, Timoteo, ¿verdad? Y vean ustedes lo que encabeza la lista de las características del ser humano en los últimos tiempos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Este adjetivo encabeza la lista de todos los que vienen. No tenemos tiempo para leerlas. Encabeza la característica principal de los seres humanos en los tiempos que vivimos. ¿Qué está diciéndole Timoteo? Timoteo, quiero que sepas, en los últimos días el carácter de los hombres se deteriorará. Va a deteriorarse de tal manera que ya no habrá hombres de carácter, ni mujeres de carácter. Serán presa de los poderes del mal. Creerán todo lo que oyen, asimilarán todo lo que oyen, vivirán temerosos y serán exactamente
el bocado principal que Satanás necesita para acelerar la destrucción del planeta Tierra. Hombres y mujeres que nomás se van a preocupar en mí, mi negocio, mi dinero, mi familia, segundo o tercer lugar. Yo soy yo. No me importa si esta persona está enferma, no me importa si esta persona está sufriendo, no me importa nada. No me importa que me paren en un alto y venga una persona pobre con 3 niños a tocarme la puerta porque me quiere lavar los vidrios y le digo, quítate aquí, no me ensucies mi carro. Hombres amadores de sí mismos, sin compasión por la pobreza tampoco. Ese es el mundo que estamos viviendo. Y véanlo, ciego completamente, siguiendo el curso y la maldad de Satanás. Y aquí mismo en este capítulo, 2 Timoteo 3, dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La Biblia no profetiza en ninguna parte que el mundo mejorará hasta que Jesucristo regrese. Cualquier idea de que el mundo va a mejorar y que la tecnología y que la ciencia van a poder llevar a un hombre mejor y hacer un hombre mejor y meterle chips para que ya no odie a nadie y meterle un chip, como dice Elon Musk, el que quiere comprar el Twitter, quiere inventar un chip que se lo meta al ser humano y que le quite el odio, la envidia, etcétera, etcétera, y produzcamos una mejor criatura que la que tú, Señor, hiciste. Vamos a producir un ser humano mejor. Creyeron la mentira de Satanás en el huerto del Edén. Serán como dioses. Y el ser humano así acabará. ¿Por qué acabará? Porque creyó que éramos dioses. No somos dioses, somos seres creados a su imagen y semejanza. Y hoy más que nunca le necesitamos con todo el corazón. ¿No quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo a tu vida como tu Señor y Salvador y huir de esta generación perversa y maligna que cada día se desintegra el carácter de los seres humanos a un nivel que aún ni siquiera nos imaginamos, a un nivel sin afecto natural, donde ya no tendremos ni siquiera el valor de enfrentar la mentira, seducidos completamente por las mentiras de los medios de comunicación y aceptando que no somos la familia de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer, volver a nacer para una esperanza viva que es Jesús. Cuando el Padre resucitó a su Hijo a los 3 días de entre los muertos, trayendo a nuestra vida una luz. No somos de los animales, no provenimos del reino animal, somos una creación especial de Dios, hechos y creados a su imagen y semejanza. Y aunque el pecado distorsionó esta imagen dentro de nosotros, en el alma llevamos el deseo de regresar al huerto del Edén. Todos nos imaginamos un paraíso donde el mundo ya cambie, donde haya justicia, donde haya amor, donde ya no haya violencia, lágrimas, muerte, enfermedades, porque llevamos la imagen de Dios. Y cuando conocemos a Jesús, descubrimos que es la esperanza que Él nos vino a traer. Vengo por ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me fui hace 2000 años para preparar lugar para ti y tu familia que me siguen. Y cuando venga, te voy a tomar a ti y a tu familia que me han seguido a mí mismo, para que donde yo esté, tú y tu familia también estén. Vengo a darles vida y una vida en abundancia. Vengo para que conozcas la verdad, porque es el conocimiento de la verdad lo que te hará libre de tradiciones, religiones, filosofías, según la tradición de los hombres y no según Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás ahora, para tener esa esperanza, esa seguridad en mi vida de ya seguir un camino y una luz verdadera que se llama Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Deja esa vida
que has llevado hasta ese momento. Y como tú sabes que no vas a poder hacerlo sin la ayuda sobrenatural de Dios, por eso invitamos a Jesús a nuestra vida. Porque reconoces que eres pecador, que eres pecadora, y que en nosotros no hay nada que pueda hacer cambiarnos más que Dios. Cree que en la cruz pagó con su sangre por tus pecados y que a los 3 días Dios le levantó entre los muertos. Y dile ahí desde tu lugar, ustedes que nos ven a través de la televisión, donde quiera que estés: Señor mío y Dios mío, perdóname, me arrepiento de mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y como creo que vives, Jesús, te invito en este instante a que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta maravillosa guía que nos has dejado. No estamos solos, no estamos en tinieblas, tenemos una luz por el amor de Dios. Ama la Biblia, sigue la Biblia, memorízala, enséñala, medítala día y noche y vas a ver los resultados sobrenaturales que vendrán a tu vida. Porque cosas que ojos no han visto ni han oído seres humanos son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tú no te imaginas la vida que puedes tú tener en Cristo cuando eres obediente, porque la obediencia es el secreto de recibir todas las bendiciones de Dios.